Make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? But what about us? Este es el mejor podcast de cine de bajo presupuesto. Vamos a hablar de algo que me ha estado rodando la cabeza durante varios días ya y quiero desecharlo ya de mi sistema. Y voy a poner como ejemplo dos de estas películas que tengo aquí. Tenía otra que era más clara en cuanto a el ejemplo. Es el diálogo y la acción en el cine. Empecemos con esta. Wolverine Inmortal. No es una película tan buena, pero lo pongo como ejemplo porque es la única que tengo aquí de superhéroes. Hace algunos días estaba platicando con mi amigo Fernando sobre un guión que estoy haciendo que es no de acción en sí, pero es sobre un apocalipsis y en el que está un grupo de sobrevivientes que es shalala. No hablaré más de eso, pero quería experimentar con eso porque no es la clase de cine que yo escribo y tampoco es el tipo de género que suelo manejar, pero quería hacer ese ejercicio de hacer una película, de hacer un guión de película en base a eso, y me puse la tarea de escribirlo. Y a pesar de que es un tema de acción y que todo se basa en ese suspenso, me di cuenta que me estaba enfocando demasiado en los diálogos de los personajes, porque se me hacía interesante la plática que podría tener alguien con otra persona en el fin del mundo. Tenemos películas como Zombieland, en las que fueron como una reinvención del género de zombies, en el que ya no fueron tan crudas ni tan grises, sino que fue más algo que sí podría pasar, de que te vas al súper y agarras todo lo que puedes, aprovechas las pequeñas cosas. Y tiene, creo que, más diálogos que muchas de las películas de zombies. Y eso siempre me fascinó. Me fascinó la idea de qué tanto puede cambiar la forma que una persona ve la vida cuando todo se acaba. Y sobre todo, cómo sería el debatir esos diferentes puntos de vista con alguien que esté en esa misma circunstancia. Y me di cuenta que no me estaba enfocando ya tanto en la acción sobre las criaturas, sobre los entes que me rodean por ahí y sobre los problemas. Sabía cómo iba a empezar la película y cómo quería que terminara. Ya la terminé de escribir, pero el chiste es que le marqué a un amigo y le dije: oye, tú que te encantan este tipo de películas de zombies, de vampiros, de todo tipo de apocalipsis, ¿qué opinas de que haya más diálogo, de que no haya tanta acción? Y me dijo algo muy interesante que se me quedó grabado. Igual y para muchas personas es una novedad, pero a veces te fríes tanto el cerebro que dejas de ver las cosas más claras de la vida cuando estás escribiendo, sobre cómo es una montaña rusa. Y sobre todo estas películas no puedes tener puro diálogo porque se vuelve algo muy tedioso, es un monólogo extenso. Puede funcionar en películas como Malcolm and Marie, pero no en un tipo de género muy distinto que se basa en la acción y en el fin del mundo. O igual y sí, pero tampoco puedes tener pura acción sin diálogo, sin desarrollar los personajes, porque se vuelve algo muy seco y hueco. Rápidos y Furiosos. Y tampoco funciona. Debe de haber un balance entre diálogo y acción. Diálogo y acción. En un sentido en el que tampoco es notorio de platican y después hay acción. Después platican y entras acción. Debes encontrar el balance perfecto en lo que la historia necesita. Y me puse a analizar y a ver muchas películas para ver si era cierto, porque por ejemplo en esta que es de Will Smith, Soy Leyenda, hay una cantidad mínima de diálogo y cuando la hay solo es pues para hacer progresar la historia. Tampoco me gustan mucho esas películas de apocalipsis donde te explican todo en los primeros 15 minutos y con diálogo. Tenemos que cruzar al mar porque si no, no vamos a sobrevivir. Cállate la boca, hazlo mejor, no nos estés diciendo lo que vas a hacer. Si puedes decir algo con acciones en un guión, una película, hazlo. Porque da demasiada flojera que tengas un personaje que dice: ok, cruzaré hasta la otra barda y traeré municiones y después nos vamos. Y después lo hace. Y ya son 2 minutos que te gastaste hablando, diciendo algo que de todos modos íbamos a ver.
El chiste es que los diálogos solo sirvan para hacer progresar la historia y la acción solo sirva para hacer progresar la historia. Y esto me lo desquito no en base a otra película como Rápidos y Furiosos, sino más hacia mí para entenderlo, porque es muy interesante cómo el diálogo a veces se confunde con desarrollo de personajes, como de cuando estaba pequeño a mi mamá me cantaba esta canción, pero al mismo tiempo puedes usar la acción para contar cómo son las personas, desde que están un grupo de sobrevivientes y el otro le entrega un chocolate, te das cuenta que es alguien amable. Si después esa persona se encuentra un chocolate y nadie ve y se lo come solo, te das cuenta que es alguien envidioso. No tiene que haber una escena en la que alguien le dice, oye tú, ¿por qué no eres compartido? O esa persona dice, desde que mi papá me golpeaba yo jamás volví a compartir. No, si no hay necesidad de que las personas hablen, no las hagas hablar. El diálogo debería ser más una interacción de personajes, de no exposición personal de cada personaje, sino una continuidad para que la historia fluya en ese camino. Hay muy pocas películas en las que el diálogo puede ser solamente exposición, y las que las hay son más allá, como Antes del amanecer y del atardecer y del anochecer, que son películas que se basan en una conversación, pero inclusive en eso tampoco es como que estén dando exposición sobre ellos, sobre lo que desean o sobre lo que no quieren de la vida. Cuentan cosas que les gusta, sobre cómo han sido los años, pero ellos jamás le dicen al otro claramente sus intenciones. No sabes cómo va a terminar la película y no sabes qué es lo que los va a llevar a cada locación. Simplemente va fluyendo de una manera estructurada. Y tener ese tipo de pilar, ese tipo de argumento es algo muy difícil, y pasa cuando no maquetas todo antes. No soy el experto en guionismo y no sé cómo trabajan las demás personas, pero creo muy claramente que si vas a escribir una historia debes de saber cómo empieza y cómo termina. No importa si no sabes qué problemas habrá en el camino, pero sí debes de tener una idea fija del camino que van a llevar, porque así no tienes esa confusión que hay de bloqueo artístico. No existe el bloqueo artístico, solo existe que escribes sin haber desarrollado un plan antes. No puedes ir a la cocina y querer hacer chilaquiles sin antes haber comprado todos los ingredientes. Sabes qué va a ser tu platillo y sabes cómo lo vas a cocinar. Igual no te queda como tú esperabas, pero sabes que al final van a ser chilaquiles. Es lo mismo en las películas, es lo mismo en los guiones. Empieza con un grupo que está en tal lado y acaba con que el grupo llega a tal lado y ya. Cómo llega y qué les pasa al llegar es lo que hace la película interesante. Porque si esa es una película buena, al final no importa tanto el final si el viaje es entretenido. Y digo no importa tanto porque al final sí juzgan las películas por sus últimos minutos. Por ejemplo, Soy Leyenda tiene un mínimo de diálogo y muchísima exposición, pero de manera sutil. Ves la ciudad de Nueva York en ruinas, no hay nada más, pero no sabes qué pasó. Al principio hay un pequeño noticiero en el que te dice que una mujer está desarrollando la cura para el cáncer y se corta, y después ves la ciudad y está interesante porque entiendes qué fue eso, y tampoco se siente como que lo hicieron a propósito, se siente que va acorde a la idea, porque no te dicen la cura fue la que mutó, como que va suponiendo. Tienes que dejar que la gente use su imaginación, porque eso es para lo que van al cine, para imaginar. Lo acepten o no, digan que se van para distraer o no, pero quieren imaginar. Y hay una escena en la que Neville está en su cocina, abre el refri, está en otra casa y abre el refri y hay un letrero que dice peligro, perros salen de noche, tengan cuidado. Y en medida de estos pequeños detalles vas hilando cómo fue que la ciudad empezó así. Entiendes que hubo una cuarentena, después ves los noticieros de día 2, el brote se esparció.
pero el personaje no habla específicamente sobre eso, porque él está enfocado en buscar una cura, y la película se trata de eso, lo cual lo vuelve interesante. Imagínense Soy Leyenda, en la que todo es un monólogo de la persona sola contando cómo es su vida ahí, pero no, en base a eso hay acción. Va y hace el súper, va y renta películas, juega con su perro, hace demasiadas cosas que te dan a entender su personalidad. Cuando va, hay una escena que creo que define todo esto del diálogo y la acción. Cuando va al centro y saca un montón de llaves, dando a entender de que ya tiene todas las llaves de donde él quiera, y está en una tienda de renta de películas, porque sí, esta película se hizo cuando aún hacías eso. Y estaban maniquís puestos en toda la tienda con ropa, y él agarra una película y habla con los maniquís y se va. Y cuando estaba pequeño la veo y digo, ¿y por qué no se lleva 5 películas? ¿Por qué no se lleva todas? Y habla con el maniquí y habla con el perro, y entiendes que es una combinación muy perfecta entre diálogo y acción. ¿Por qué? Porque él los puso ahí, porque él va a rentar películas para sentir que tiene una rutina, para sentir que tiene algo de normalidad en su vida, y habla con los maniquís para no sentirse solo. No es hablar por hablar, no es actuar por actuar. Podría llevarse todas las películas que él quisiera y tener un cine en su casa, pero lo que no quiere tampoco es estar metido ahí. Quiere sentir este tipo de calidez que le daba cuando las personas estaban vivas, lo cual lo hace muy bueno. Y creo que estas películas de apocalipsis y de acción, a pesar de que muchas personas las consideran secas, creo que son los ejemplos más claros de guionismo muy bueno o muy malo, porque te das cuenta los grandes errores que hay al momento de estructurar. Por ejemplo, ahorita salió la de Rápidos y Furiosos 9, y no hablaré de esa película además. Vaya, el problema no es la película. Pueden hacerla entretenida y pueden hacerla exageradamente absurda, en la que vuelan al espacio con coches y la puedes ver y te lo puedes creer. El problema es que no sepas manejarlo en un punto que le dé lógica en el caos. Todas las películas son un invento y son ficción, así sean de romance, así sean de drama bélico, todas son ficción, y es muy raro que algo que hayas visto pueda suceder tal cual. Bajo esa lógica, sí, son películas de personas que manejan coches y chocan con aviones y no les pasa nada, te la compro. Pero ya estás exagerando mucho como para exagerar más, como por ejemplo, en la película lo que pasa muy seguido es que están en un problema y llegan, ay, ocupamos un coche que tenga un cohete atrás, ¿cómo lo haremos? No, pues yo tampoco sé. Y de repente alguien, oh, me acuerdo que atrás de nuestra casa hay alguien que vende cohetes para coches. Ah, sí, vamos con él. Se llama Deus Ex Machina el término, de que básicamente es cuando no sabes cómo terminar y esa es la cosa más descabellada que soluciona todo el conflicto. Y es algo que es toda la saga de Rápidos y Furiosos. Están en medio de una carrera y ganaremos si ponemos el tornillo número 5, pero no lo tenemos, ¿qué haremos? Y el copiloto, por suerte siempre saco mi tornillo número 5. ¡Pum! Ya ganamos. Y dices tú, ¿es en serio? Pero algo que pasó muy, muy chistoso y que fue, yo lo sentí como una sátira del Deus Ex Machina, fue en la película animada Mitchells and the Machines vs. The Machines, en las que el papá le da a su familia unos destornilladores del número, no me acuerdo cuál, pero es su regalo favorito y en toda la película lo ponen y al final cuando lo atrapan las máquinas le dice a alguien que sabe cómo funciona, oye, ¿cómo salgo de aquí? No puedes. Solo lo hice para que pudieran escaparse con un tornillo del número 8. Pero ¿quién traería uno consigo? Y el señor, ¡ah!, y lo saca y lo abre y no lo sientes como, ¡ay, qué mamada!
Porque es algo que manejaron toda la película, que le encantaban los tornillos del número 8. Y lo hace mucho más curioso de que lo que su familia decía que era lo más tonto fue lo que le salvó la vida. Pero es eso, es que la película supo manejar ese tipo de tono y ese tipo de solución, que no la sentiste forzada ni nada, porque supieron manejar con comedia. Esa es la diferencia en la que te das cuenta que lo hicieron a propósito a cuando sabes que no supieron cómo terminarla. Que pasa mucho en estas películas de Rápidos y Furiosos. Estamos a punto de hackear al sistema de satélites más importantes, pero ya se me acabó la combinación. ¿Cómo lo haremos? Y de la nada llega un personaje que nunca estuvo en la serie. Por suerte, justo hoy estaba caminando por aquí. Y por suerte estudié 5 años sobre ese tipo de código. Yo lo haré. Y lo escribe 5 segundos y lo soluciona. No sé. Francamente, no sé. Y me da cólicos pensarlo. A mí me gustan mucho algunas películas que para algunas personas pueden ser muy, muy malas. Vaya, he visto hasta las de After. No tengo una calidad moral para hablar sobre ciertos largometrajes o no. Pero lo que sí odio demasiado son las películas que no son inteligentes e intentan serlo. Con las películas de After o las películas de 50 sombras de Grey, ya sabes a lo que van. Las películas no te intentan vender, somos un largometraje de arte sobre la sexualidad en las personas jóvenes o sobre la sexualidad en personas de cierta clase socioeconómica. No, es una película de domingo que puedes ver y que te va a entretener a lo mucho y ya. El problema con este otro tipo de películas es que somos un cine serio y de acción, pulcro y hecho a la medida. Y pues no. Pero supongo que ya es cosa de gustos. Digo, no estoy diciendo que las películas de Rápidos y Furiosos, porque siento que ya me fui por ahí ensañado, sean malas. Si venden tanto dinero es porque ese tipo de morbo vende la gente y porque a veces también quieres apagar tu cabeza y solo ver coches explotar. Y está bien. Pero si te interesa el guionismo o si te interesa ese tipo de cosas, no debes dejar que se apague tanto tu cabeza en ese sentido y darte cuenta de los errores que están pasando. Y también es válido, si quieres hacer una película de acción y dices, ok, quiero dejarme un poco de simbolismos y de cosas tan profundas y espirituales y quiero poner a King Kong contra Godzilla y que se agarren a madrazos, pues también se puede, no está peleada una cosa con la otra. El problema siempre va a ser que no sepas cuál es la identidad de la historia y del tema que se debe de tratar. ¿Y por qué salió todo esto? Sí, el diálogo y la acción. Como iba diciendo, voy a volver a empezar porque esto no venía al tema. No es cierto. Esto fue todo por el mejor podcast de cine bajo presupuesto. Este fue mi berrinche, mi odio, mi desprecio y mi desahogo, porque fui a ver la de Rápidos y Furiosos 9 al cine, porque era la única película que había subtitulada en mi cine local y porque era la única que estaba vacía, porque solo voy al cine si no hay gente, porque aún estamos en pandemia y hay que cuidarnos todos. Así que si tienen algún ejemplo de cine y acción donde se use muy impresionante o donde se haga de manera muy muy mala, escríbanmelo a mi correo o manden el mensaje también por Instagram, puedo contestar. Y nos ponemos a platicar de cine, me encanta hablar de cine con quien sea. Pero mientras, esto fue todo por el mejor podcast de cine. Ya.